El 28 de septiembre de este año, 150 nadadores argentinos, uruguayos y chilenos se inscribieron para una competencia en el río de Montevideo, Uruguay. La entidad que organizaba se encargó de hablar con las autoridades para que pudiera dar el visto bueno de que la competencia se pudiera realizar en este lugar. Las autoridades dijeron que sí, que no había ningún problema de que los nadadores hicieran la competencia y así lo hicieron. Ya estaba listo, los 150 nadadores estaban a punto de nadar. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Los nadadores, a punto de comenzar la competencia, sintieron un olor fétido en las aguas de ese río. Y de esos 150, solo 60 de esos nadadores se abstuvieron de realizar una competencia que los dejaba afuera de un torneo que era importante para ellos, pero su salud fue más importante que competir en ese torneo. Los otros 90 realizaron la competencia, se tiraron al agua, nadaron y al día siguiente 80 de esos 90 estuvieron con vómitos y diarrea. Y comentaron esto a los organizadores del torneo, que hablaron con las autoridades, les dijeron que en ese momento hubo un desperfecto, habían tenido que reparar ese día un caño de aguas servidas, o sea, de cloacas, como ese contenido siempre lo vertían en otro lugar, pero ese día justo habían arreglado un caño, entonces tuvieron que vertir ahí las aguas servidas, las aguas cloacales. ¿Y no lo pensaron antes este cambio del caño? ¿Y no les pudieron avisar a los organizadores de esta competencia que no compitieran porque iba a haber residuos cloacales? Está en vos creerle o no creerle a la respuesta de las autoridades. Yo, por mi parte, no le creo. Pero te pregunto, ¿qué pasó con esos nadadores que se tiraron al agua? ¿No sintieron el olor a aguas podridas, a aguas cloacales? ¿No les importó más su salud que la competencia? ¿Por qué se tiraron a nadar? ¿Porque le creyeron a las autoridades que le dijeron que era posible y que estaba bien que nadaran en ese río? ¿No le hicieron caso a sus sentidos, al sentido del olfato, al sentido de la vista, porque dice que se veía turbia y muy oscura? Va mi felicitación a esos 60 nadadores que se abstuvieron de hacer la competencia y priorizaron su salud y sobre todo pudieron darle registro y validación a su sistema sensorial, a su olfato, a su vista y a su criterio propio. Y su criterio propio fue más importante que obedecer a las autoridades. ¿Y para qué te cuento esta historia? Porque es una historia real, pasó hace menos de un mes, y porque es como una fábula que te cuenta qué les pasó a aquellos que escucharon a sus sentidos, que hicieron una discriminación personal de lo que estaba sucediendo y que eligieron por sí mismos. ¿Y cuál fue la consecuencia de haberse hecho caso a su propia percepción? ¿Y cuál fue la consecuencia de aquellos que, percibiendo el olor, porque debió haber sido muy intenso, y percibiendo la oscuridad y la turbidez de esas aguas, fueron obedientes con el sistema que les dijo que el agua estaba en un estado sanitario posible, y con el sistema de creencia a la competencia como algo muy importante en donde vos te vas a validar como persona si la realizás, porque vas a ser visto como un deportista competitivo y donde posiblemente llegues a ganarla. Ese sistema de valores fue más importante que su amor propio, que su escucha de sus propios sentidos, que su registro de su vista y su olfato, que su desarrollo de su criterio propio. Eso no tuvo ningún valor, no tuvo ninguna mirada, no se hicieron caso a sí mismos.
y qué consecuencias obtuvieron al hacer caso, al ser obedientes al sistema de valores preponderante, a la certificación de parte de las autoridades de que ese terreno estaba en un estado sanitario posible para hacer la competencia. Porque esos 60 nadadores que se enfrentaron al agua, la vieron, le sintieron el olor, le vieron el color, no dijeron, ay no, porque yo me voy a generar mi propia realidad y entonces yo me meto en el agua y el agua es cristalina y es pura y es insípida, no tiene ninguna bacteria porque yo co-creo mi universo y desde ahí creo mi realidad. Entonces yo me voy a tirar al agua porque yo estoy en mi realidad. No dijeron eso. Los 60 que no se tiraron al agua, la vieron, la sintieron, se conectaron con la realidad. No negaron la realidad. La vieron, dijeron, acá no me meto, y no se metieron. No dijeron como en el cuento Los trajes del emperador, el rey va vestido cuando el rey estaba en calzoncillos. No, acá vieron que el agua estaba podrida y no se metieron. En cambio, los que se metieron se convencieron a sí mismos de que eso tenía que estar bien porque las autoridades les habían dicho. Esta es solo una historia de tantas que nos ocurre todos los días a cada uno de nosotros en relación a obedecer a lo que nos dicen y a las mentiras que nos dicen, porque después se desmintió que ese caño no fue cierto, que taparon el caño que usaban siempre y tuvieron que vertir ahí los residuos. No, después se supo que eso lo vierten siempre en ese lugar del río, que te digo en qué lugar es y te voy a dejar en la descripción de este video el link de la noticia para que vos lo puedas chequear, y si no, buscalo en internet. Se llama La Estacada, en Montevideo. Se desmintió que este caño no se tuvo que hacer eso, pero ahí te da la pauta en tu cara de cómo nos mienten, cómo hacen relatos para que nosotros obedezcamos y nos terminemos perjudicando. Entonces, este video es para recordarte que vos utilices tus sentidos, el olfato, la vista, el tacto, el oído, el gusto, que vos te escuches a vos, que vos valides tus percepciones, que no te vuelvas obediente para tu perjuicio. Y que lo más importante hoy es aprender a desarrollar nuestro criterio propio, a ponerlo en juego más que nunca y a enseñárselo a los niños, porque si ya nos mienten y nos boludean de esta manera, imagínate con la inteligencia artificial cómo nos van a pasar por encima, y ahí no vas a tener modo de chequearlo porque hasta las noticias van a ser creadas, y ya está sucediendo, por inteligencia artificial, y vos no vas a tener modo de discriminar dónde está la realidad y dónde te lo están inventando. Entonces volvé a tus 5 sentidos, volvé a escuchar tus percepciones, a validarlas y a tener criterio propio, a pensar por vos más allá de lo que todos digan. Pensá que 90 nadadores se tiraron al río, de esos 90, 80 quedaron intoxicados. Pensá en el porcentaje, dentro de esos 150, la mayoría se tiró al río, 60 no lo hicieron. Que ese porcentaje de personas con criterio empiece a crecer, que vos te escuches a vos mismo y no te dejes llevar por los relatos que te llevan a que vos te perjudiques. Si querés, comentame qué opinás de el criterio propio, la inteligencia artificial, la obediencia y el desarrollo en los niños de pensar por sí mismos y no de volverse estúpidos obedientes de relatos nocivos y genocidas. Nos vemos en un próximo video. Gracias por estar ahí.